¿Escuchan bien? Sí, profe, buenas tardes. Genial, yo también hoy tengo parlantes y los escucho bien. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bueno, hoy pasa algo raro, excepcionalmente raro, porque no solamente que son muy poquitos los que están aquí subidos, 28 conmigo, creo que son 28, sino que en toda el aula H tengo solo 2 alumnos. Es la primera vez en toda la carrera universitaria mía que me pasa que tener solo 2 alumnos. Es decir, lo menos que habré tenido siempre habrá sido 10, 8, pero hoy tengo solo 2. Entonces, bueno, no sabemos qué estará pasando. Atribuyen los 2 compañeros que están a que hay examen de legislación y técnica fiscal 2. Sí, Bueno, como sea, vamos a trabajar en esta clase con lo que es la segunda parte de capital de las sociedades anónimas, es decir, concretamente reducción y sobre las acciones. Tema, les digo de verdad, bastante importante como para soslayarlo. Con relación a la clase pasada, cuando cerré el PowerPoint, me di cuenta de que creo que no había tratado el tema de aumento de capital con prima de emisión, que bueno, lo voy a tratar al final entonces, que es un tema bastante importante. Como yo les dije también en alguna clase, perdón, ustedes no están viendo esto que estoy proyectando. Como les dije en la clase anterior, este material es sumamente importante, no el material, la unidad, porque es, diríamos, esencial para comprender todo el funcionamiento del sistema de limitación de la responsabilidad y del capital social, no todo, no, sino esto. De manera que, bueno, por eso yo un poco lamento que sean tan poquitos y bueno, veremos cómo se arreglan los que hoy no están. Porque también me dijeron que no siguiera grabando las clases, me habían pedido, bueno, precisamente un tema de limitación de espacio virtual y todo lo demás. Esto está grabado ya. Bueno, dicho eso, entonces comenzamos a compartir la pantalla. ¿Están viendo el PowerPoint ahí? Sí, sí, profe. profe, se ve. Se ve bárbaro. Genial. Muchísimas gracias, muy amables. Bueno, si el aumento de capital, ¿cierto? Si el capital es un rubro esencial de la sociedad anónima y el aumento de capital en el sistema legal argentino es un sistema bastante rígido, salvo para las sociedades cotizadas, en el que el aumento de capital es flexible porque lo puede decidir cualquier asamblea ordinaria en cualquier momento sin necesidad de modificar el estatuto. Pero para el resto de las sociedades no cotizadas, que son la enorme mayoría, si yo les digo que son 102 las que cotizan, las otras son la enorme mayoría, el sistema es entre rígido y semirrígido. Para las sociedades no cotizadas, que encuadran en el 299, las cotizadas también están en el 299, pero digo, las otras, el sistema es rígido. Solamente es flexible cuando se ha previsto el aumento del capital a su quíntuplo. Y hasta ahí, o sea, tiene un límite inamovible. Por lo tanto, imagínense si yo les digo que modificar el capital hacia arriba es complejo y si encima les dije en la clase pasada que un aumento genuino de capital da, en primer lugar, da derecho de preferencia, después da derecho de acrecer y da derecho de receso si, si ese aumento de capital genera mayores responsabilidades para el accionista. Y además de eso, les expliqué el difícil camino que es el de limitar el derecho de preferencia. Es decir, se puede,
pero es un tema complejo. Entonces, dicho eso, imagínense ustedes lo que será reducir el capital. Mucho más complejo todavía. En México hay un tipo societario que es muy exitoso. Escuché a algún profesor mexicano decir que más del 70% de las sociedades mexicanas son sociedades de capital variable. Se llaman así, sociedades anónimas de capital variable. Acá en Argentina, por ejemplo, la firma Coca-Cola FEMSA, que es una de las varias embotelladoras y fraccionadoras de la bebida Coca-Cola, es, por ejemplo, una sociedad anónima de capital variable, o lo era por lo menos hace unos años. Y estas sociedades de capital variable de México se caracterizan por ser muy flexibles al alza, al aumento de capital. Si el aumento de capital se puede aumentar prácticamente como si fuese un trámite administrativo, porque la idea es el crecimiento, pero bajar, reducir el capital es rígido, ¿no? Es decir, no hay muchos ejemplos a nivel mundial de sociedades anónimas de capital variable. Hay unas sociedades francesas de capital variable, por ejemplo, pero creo que son colectivas de capital variable. Pero no hay muchos ejemplos de sociedades anónimas de capital variable a nivel mundial. Cuando yo digo nivel mundial, no se pierdan de que es todo el mundo. Hablo de la parte relevante de América Latina, de los países de América del Sur, los más grandes, y México generalmente, ¿no? Y luego los países europeos centrales. Sí, a lo mejor no conozco la legislación ucraniana, búlgara o de República Checa, no conozco. Pero sí podríamos decir que en España, Francia, Italia, Alemania, Bélgica, son, no hay sistemas de sociedades anónimas de capital variable. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué protegemos el capital contra la reducción? Porque es más rígido todavía. Y obviamente porque es la garantía de los acreedores. Entonces, hay que tomar recaudos. Sin embargo, la ley ha previsto 3 mecanismos. Y sobre eso ya vemos, entonces, vayamos desarrollando lo que tenemos. Reducir el capital implica una reducción de su valor nominal. Es decir, tengo un capital de 30 millones de pesos. Bueno, no lo puedo bajar de 30 millones porque es capital mínimo. Tengo un capital de 100 millones de pesos y lo bajamos a 50 millones de pesos. ¿Está? Eso se puede hacer. Siempre, indefectiblemente, cualquiera sea la forma de la sociedad anónima, quiero decir, cotizada, no cotizada, esté o no esté en el 299, siempre es una decisión extraordinaria. Y como implica una reducción de la garantía de los acreedores, lo que van a hacer como consecuencia directa de eso es el derecho de oposición de los acreedores. Ese derecho de oposición siempre van a hacer cuando de alguna manera se extinga la garantía de sus créditos. Y se puede materializar, es decir, cómo lo hacemos físicamente, cómo lo traducimos en la realidad, amortizando totalmente alguna o algunas categorías de acciones. Las acciones clase C las amortizamos íntegramente, o bien reduciendo el valor nominal de todas las acciones. Decimos, bueno, miren, vamos a hacer así. Tenemos 100.000 acciones de 100 pesos, 100, de 1.000 pesos cada una, 100.000 acciones de 1.000 pesos cada una, y entonces en vez de tener 100.000 acciones de 100 pesos cada uno, pasamos a tener 50.000 acciones de 100.000 pesos. O bien seguimos teniendo 100.000 acciones, pero de la mitad, de 500. ¿tá? Se puede hacer de cualquiera de las dos formas. La ley ha previsto 3 formas de reducción de capital, 3 diferentes formas de reducción de capital. 2 de ellas son voluntarias. La tercera es obligatoria, pero 2 de ellas, la obligatoria
y una de las voluntarias son por pérdidas. ¿Estamos? Entonces, la reducción voluntaria, tenemos la reducción voluntaria propiamente dicha, que es la que tienen hacia arriba, en el primer recuadro. Esa es voluntaria propiamente dicha, es por una necesidad de adecuar el capital al monto del patrimonio, cosas por el estilo. Es cuando se habla a veces de exceso de capital. No es una enfermedad muy grave el exceso de capital, aunque financieramente no sea tan rentable. Podemos tener reducción por pérdidas y luego tenemos la reducción obligatoria por imperio de la ley. La ley nos dice, señores, cuando los quebrantos hayan llegado a una cifra X, deben reducir el capital. Es obligatorio. La reducción voluntaria de capital es uno de los ejemplos quizás menos frecuentes. Normalmente se trata de exhibir un capital sustancioso en lo posible, porque eso siempre juega como una atracción de acreedores, de acreedores financieros, etcétera, que entienden que hay un compromiso por parte de los socios respecto de la sociedad. Dice, bueno, no, si los socios han formado este capital que es importante, miren, tiene 5.000 millones de pesos de capital, bueno, uno tiende a pensar, bueno, caramba, yo también, si ellos se juegan por su empresa, pues yo también me animo. Por eso no es frecuente la reducción voluntaria, aunque sí se dé. Dice, Fourcade dice que puede ser por un exceso de patrimonio con relación a las necesidades de la empresa. Sí, efectivamente, puede darse una situación de exceso de capital. No es lo normal, no es lo frecuente, pero siempre imagínense este caso. ¿Qué es lo mejor, qué es lo que nos conviene hacer en un periodo de alta inflación? O sea, ¿por qué en el periodo de alta inflación cualquier tonto puede ser buen empresario? Porque basta con no tener activos líquidos y comprar stock, estoquearse. Hay que tratar de no estoquearse con mercadería perecedera en corto plazo. Pero digo, si nos dedicamos a vender computadoras, bueno, compramos computadoras de última generación, es poco probable que en los próximos 2 años vaya a perder demasiado o retroceder demasiado el valor. ¿Gente? Ah, por supuesto que sí, están invitados. Tomen asiento si quieren. Les decía, se produce exceso de capital, nos sobreestoqueamos y bueno, y supongamos que entramos en algún momento en un periodo de estabilidad. Esto pasó en el 91 con la ley de convertibilidad, por ejemplo, que las empresas sobreestoqueadas, por supuesto, comenzaron a liquidar los stocks, porque sobreestoquearse desde el punto de vista financiero no es conveniente. Es decir, donde obteníamos un apalancamiento por el uso, por la inflación, cuando la inflación deja de estar como factor, ya no conviene estar sobreestoqueado porque implica inmovilizar activos financieros. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa? Si nos ponemos a vender, a liquidar los stocks, no liquidarlos mal venderlos, sino liquidarlos bien, a vender para recuperar liquidez, es muy probable que nos encontremos de golpe con una situación donde tengamos un exceso de capital posiblemente. Entonces, en estos casos, se puede dar esta reducción de capital. También se puede producir por retiro de un accionista. Bueno, un retiro de un accionista donde nadie le compre las acciones, ¿no? Donde quien compre las acciones sea la propia sociedad. Por ejercicio del derecho de receso de accionistas, también puede ocurrir, dice, bueno, nos vamos y nadie quiere comprarle las acciones. O por la exclusión de un accionista por incumplimiento de su obligación de integrar las acciones. No integró,
y bueno, las damos por canceladas a esas acciones, las extinguimos, y bueno, y entonces tenemos que reducir el capital voluntariamente. Por supuesto que esta forma de reducción es la que tiene mayor cantidad de rigideces, porque deliberadamente, con una decisión del órgano de gobierno, dejamos sin garantía o con menos garantía a los acreedores. Entonces, lo primero que se requiere es que sea resuelta por asamblea extraordinaria y además con informe fundado del síndico en su caso. Es decir, si lo hubiese, porque puede no haber. La resolución de reducción, consecuentemente y coherente con lo que les expliqué antes, da a los acreedores el derecho de receso y deberá inscribirse previa a la publicación que el mismo opere. Dice, esta disposición no regirá cuando se opere por amortización de acciones integradas y se realice con ganancias o reservas libres. Que ahí no hay reducción de capital. Ahí hay amortización de acciones, sí, pero no hay reducción de capital. ¿Por qué? Porque el pago no se hace contra el capital, la restitución del valor de las acciones, no se hace contra capital, sino que se hace con cuentas de ganancias acumuladas en el patrimonio neto. Entonces, en ese caso no tenemos reducción de capital. La segunda forma también es una forma de reducción voluntaria. Si nosotros tenemos una cifra negativa en el patrimonio neto, esto es, quebrantos, recuerden lo que les dije, siempre cuando cursen con el patrimonio neto tiene 3 ítems, ¿no? O rubros: el rubro capital, el rubro reservas y el rubro resultados, que incluye los resultados de ejercicios anteriores. La única de las 3 partes de situación patrimonial admite signo negativo. El activo no admite signo negativo, no existe el activo negativo, y el pasivo tampoco. Es decir, si el activo tiene signo negativo, es pasivo. Y si el pasivo tiene signo negativo, es activo. ¿Tá? En cambio, acá, el patrimonio neto puede tener signo positivo o signo negativo, dependiendo del volumen de los resultados acumulados. Si nosotros tenemos resultados positivos acumulados, será positivo. Pero si tenemos muchos quebrantos acumulados, el patrimonio neto tal vez sea negativo, lo cual implica que activo será mayor que pasivo y patrimonio neto. Es decir, seguramente ha de ser pasivo igual a activo más patrimonio neto, porque se convirtió en una cifra negativa. Entonces, como está esa cifra negativa ahí en el patrimonio neto, una cifra que de alguna manera puede inducir a error, porque a lo mejor tenemos capital social 1.000 millones de pesos, reserva legal 200 millones de pesos y tenemos quebrantos acumulados por 400 millones de pesos, el patrimonio neto es de 800 millones. Y esos 800 millones del patrimonio neto es menor que el capital. Es decir, el capital es de 1.000 millones y tenemos un patrimonio neto de 800. Entonces ya no está reflejando la realidad. Lo que está reflejando es la cantidad de resultados acumulados negativos que tenemos. Entonces, para adecuar eso y que refleje de una mejor manera la situación patrimonial, podemos reducir voluntariamente el capital conjugándolo contra las pérdidas. Entonces, haremos capital social a resultados no asignados, como son pérdidas, lo acreditamos, y entonces lo reducimos de esa manera. Al ser voluntario, esta reducción tiene los mismos atributos, los mismos requerimientos, mejor dicho, los mismos requerimientos que la reducción voluntaria, es decir, asamblea extraordinaria con fundamentación del síndico. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Lo escuchó? Leo una consulta que me quedó dando vuelta los otros días, no tenía micrófono. Tanto para el aumento como para la reducción de capital, el valor de las acciones
¿siempre es el mismo y se emiten más o hay más o menos cantidad de acciones circulando o hay algún tipo de aumento o disminución que modifique ese valor nominal de la acción? Bien, correcto. Se puede optar por cualquiera de los dos caminos. No lo dije en esa clase. Tienes razón, por eso es pertinente la pregunta. No lo dije. Efectivamente, el aumento de capital se puede materializar o emitiendo nuevas acciones, que suele ser lo normal, o bien aumentando el valor nominal de las acciones en circulación. Del mismo modo que la reducción, podemos hacer el camino inverso. ¿Está bien? Muchas veces ocurre que, como son sociedades viejas, de muchos años, las acciones tienen un valor nominal, les diría, insignificante. 0,001 peso. De por sí un peso es insignificante. Imagínense si tiene valor 0,00, es decir, un centavo. Entonces, en esos casos, quizás, en vez de seguir emitiendo acciones por ese valor tan absurdo, lo que terminamos haciendo es aumentar el valor nominal de las acciones en circulación. Es mucho más práctico tener acciones de 1.000 pesos que tener millones de acciones por 0,01. ¿Sí? Fíjense, la realidad es que hoy casi no existen las acciones cartulares, ya lo vemos que son en papel, pero imagínense si tuviésemos que hacer 1.000.000 de acciones, ¿de dónde van a sacar la cantidad de papel necesaria para imprimir esa cantidad de acciones? Está bien, yo sé que ustedes me van a decir, bueno, profe, pero hay certificados globales. Claro, por supuesto, pero más vale ajustemos, así como ajustamos el valor del capital, ajustemos también el valor de la acción, el valor nominal de la acción, porque si no, pasa esta cosa que son valores realmente no significativos o insignificantes, ¿no? Esto, les digo que en la vida práctica, en la realidad se ve muchísimo, porque piensen que hasta el año 2015 se podía constituir sociedades anónimas con un capital de 12.000 pesos. Entonces, ¿qué hacía la gente? Decía, bueno, hacemos 1.200 acciones de 10 pesos. Ahora que el capital son 30 millones de pesos, el capital mínimo, si lo hiciéramos de 10 pesos, tenemos que imprimir 3 millones de acciones. Es una locura, una locura. Piensen ustedes en lo que cuesta una resma de papel, que son 500 hojas. Imagínense lo que es imprimir acciones que tienen algunas pequeñas medidas de seguridad. Repito, se pueden emitir certificados globales donde cada hoja valga 1.000 acciones o 10.000 acciones. Pero eso no quita el hecho de que si yo quiero vender una, nadie me lo puede impedir. ¿Y cómo hacemos en esos casos? Por eso creo que lo mejor es hacer las dos cosas, conforme a las necesidades. ¿Está bien? ¿Le quedó respondido? Sí, y una segunda respuesta en relación a eso. Sí. Si yo como accionista tengo, por ejemplo, 10 acciones y la empresa decide aumentar el valor de esas acciones, digamos haciendo un aumento de capital, ¿yo como socio no tengo que integrar más plata o no? Depende. Depende del tipo de aumento que se trate. Si lo que se trata es un aumento genuino, es decir, donde los socios tienen que hacer aportes, sí, va a tener que hacer el desembolso. Si en cambio se trata de acciones que se han cumplimiento preexistentes, para lo cual habrá que la transmisibilidad, es decir, capitalizar pasivos, en ese caso no tengo que hacerlo. Y en el caso de que se emitan acciones liberadas por ya haber sido integradas con motivo de que se distribuyen dividendos o utilidades con acciones, tampoco tengo la obligación de hacer un desembolso. Ahora, recuerde esto, hacer el desembolso es un derecho. Por eso la ley le da la posibilidad de oponerse en la asamblea e incluso habiéndose opuesto o habiendo estado ausente
en la asamblea que tomó la decisión, como implica un aumento de las obligaciones de ese accionista, puede ejercer derecho de receso, que fue el problema de la licuación que yo les explicaba que se puede producir. ¿Sí? Sí, profe, ahí me quedó claro. Bien. Bueno, entonces acá es simplemente voluntario y para restablecer el equilibrio. Tenemos pérdidas y es para que no aparezca esa cifra negativa que nos distorsiona la visión que podemos tener del patrimonio neto. Pero si las pérdidas insumen las reservas y el 50% del capital, la reducción es obligatoria. Quiero decir esto, nuestra ley societaria, se ha olvidado y deliberadamente no tratan nunca, porque hay mucha discusión en torno a cómo se debe proceder, no tratan nunca qué pasa cuando el capital de las sociedades anónimas cae con motivo de los quebrantos acumulados por debajo del mínimo legal. Es decir, ¿qué pasa si tenemos un capital de 100 millones de pesos, pero tenemos quebrantos acumulados por 80, no, perdón, de 100 millones de pesos, si bien digo, y tenemos quebrantos acumulados por 80 millones de pesos? El capital que surge por diferencia, ¿sí? Quedaría en 20 millones y el capital mínimo es de 30 millones. Entonces, en mi opinión, eso solo, en mi opinión, ya es causal de disolución por un artículo 17, atipicidad. Bueno, no se cumplen con todos los requisitos esenciales del tipo societario. Pero la verdad es que no lo dice nuestra ley y entonces se admite la locura, una aberración, de que las sociedades estén funcionando con patrimonio neto negativo. No existe eso, el patrimonio neto negativo, ¿no? El intento de reforma de la Ley General de Sociedades del año 2017 intentó colocar la posibilidad de que, pese a tener patrimonio neto negativo, es decir, operado con pérdida de capital, pudieran operar en esas condiciones durante 2 años. Caramba, pero entonces estamos hablando de socios que no han puesto no han hecho los aportes necesarios, y bueno, y va a causar daño en algún momento. Ya esa hipótesis en la ley de bancarrotas de Estados Unidos se llama insolvencia. La pérdida de capital, lo que para nosotros es pérdida de capital, es decir, es igual o perdón, cuando el pasivo es igual o mayor que el activo, eso solo ya es insolvencia para la ley de bancarrotas de Estados Unidos. Entonces, cuidado, porque no es tolerable que esté funcionando en el mercado una empresa en situación de bancarrota o de insolvencia. Eso no puede llevar a nada bueno. Bueno, de tal manera que entonces insumen las reservas y el 50% del capital, la reducción es obligatoria. Pero con una salvedad, esto es, por imperio de la ley. Entonces, si es por imperio de la ley, una de las cosas que siempre me encantaba preguntar cuando tomamos exámenes orales es, ¿y usted cree que tendrá derecho de oposición el acreedor a una reducción obligatoria de capital? Es más, les diría, ¿es necesaria la asamblea extraordinaria? No, las dos cosas es negativa. En mi opinión, la reducción obligatoria la puede decidir la asamblea ordinaria porque es en cumplimiento de la ley. Y los acreedores no pueden oponerse a que los socios tomen una decisión conforme a la ley. Es como si alguien dijera, yo como no puedo circular a muy alta velocidad porque el motor tiene una dificultad, voy a circular por la derecha. Está dentro de la ley, es lo que dice la ley que tiene que hacer. Si va a circular más despacio, circule por mano derecha. Y entonces yo fuera y le dijera, no, señor, si va a circular derecho, circule por la izquierda. Yo no puedo obligar a que alguien no cumpla con la ley. Lo puedo obligar a que cumpla, pero no que no cumpla. Entonces, esos acreedores, es cierto que es posible
que su garantía se vea reducida, pero no es seguro. ¿Por qué? Porque el patrimonio neto es lo que está respaldándolo a él en este momento. Y ese patrimonio neto no coincide con el capital social. Entonces, hay que producir ese ajuste. ¿Está? ¿Se entiende esto? Bueno, ese es otro tema divino, de verdad. Es un tema que está muy vinculado con lo que es la causal de disolución del artículo 94, inciso 5. El artículo 94, inciso 5 dice que la causal de reducción es por pérdida de capital. Entiendo yo que al no tener tope puede ser hasta cero la reducción. El tema es que hay que aumentar el plazo, porque si no estamos sin capital, no puede funcionar una sociedad por falta de un requisito esencial tipificante. Es decir, por eso le digo, el hecho de que nosotros no tengamos contemplado eso, nunca lo tuvimos contemplado, ¿eh? Desde 1972, no sé por qué no tuvimos contemplado nunca, porque Uruguay, por ejemplo, no permite nunca que el capital baje a más de 1/3 del capital legal. Uruguay, digo, los vecinos del otro lado del charco. Joder, a los hermanos uruguayos, porque siempre han tenido una legislación societaria muy buena. Y además ellos vienen permanentemente a nuestros congresos argentinos e iberoamericanos. Y siempre es interesante escucharlos, porque son gente que estudia derecho. Piensen que ellos han tenido la SAFI durante mucho tiempo, las sociedades anónimas financieras, que eran sociedades offshore, es decir, no son, y después las abolieron cuando empezó toda esta presión después del 2001, de los ataques a las Torres Gemelas, para que todos tengan un sistema de denominatividad de acciones y demás. Pero los uruguayos son muy conocedores del derecho de sociedades y ellos lo tienen previsto de una manera mucho más cuidadosa en ese sentido. Lo mismo decimos del derecho español, francés, italiano, donde se protege ese monto de capital mínimo. La idea que tenían los autores de la ley era que el capital, o mejor dicho, el patrimonio nunca pudiera ser menor que cero. Eso se lee en la exposición de motivos de la ley, los autores lo dejaron puesto, lo dejaron escrito. Es decir, se podrá reducir como mucho hasta cero para posteriormente reintegrarlo, que eso es el reintegro de capital. Pero bueno, la verdad es que la falta de una precisión jurídica hizo que el tema devengue hacia o derive hacia otras áreas, como lo que les acabo de contar del proyecto 2017, que no tiene mucha razón de ser. Es decir, estos son objeto de discusiones siempre en los congresos, ¿no? Discusiones que, bueno, es la zona quizás más interesante hoy por hoy del estudio del derecho de sociedades y del estudio de derecho concursal, lo que se llama el derecho de crisis, es decir, el derecho limítrofe entre lo que es societario y lo que es concursal. Bueno, nada, no lo voy a hartar con eso, porque es un tema que se ve en posgrado, pero... No, lo deciden los propios accionistas. Toda la decisión vinculada con la forma de financiación de la sociedad o de autofinanciación, que en este caso sería eso, está en manos de la sociedad. Es decir, en ese sentido rige la más absoluta libertad contractual en nuestro país, lo cual nos parece bueno. No dice cuánto, pero sí, tampoco dice que hay que reconstituir el capital cuando se trate de anónimas hasta el mínimo legal, no lo dice, pero se entiende de que no puede funcionar con un capital que no reúna los requisitos que exige la ley para ser sociedad anónima. Porque, como les digo, si no se produce un fenómeno de atipicidad, lo cual acarrea consecuencias. ¿Sí? No. Perdón, si es por pérdidas, no. Si es la voluntaria por pérdidas, sí, porque ahí estamos en un terreno opinable,
donde decimos, che, sí, pero no le hace falta reducir tanto, etcétera. Es decir, estamos en un terreno opinable. Pero en el caso en los que la ley nos impone la reducción, no. Después pasa otra cosa, ¿no? Que nunca lo hablamos, porque en realidad es un tema, si se quiere, un poco más jurídico. Yo en general no entro en los temas de responsabilidad de los administradores, pero un administrador que está operando con un ente que tiene un patrimonio en causal de reducción obligatoria, debería informarlo en la memoria, los hechos relevantes. Y además, como buen administrador, con la lealtad y la diligencia del buen hombre de negocio, la diligencia sobre todo, pero también... Profe, ¿Sí? profe, disculpe que lo corte, pero cuando empezó a hablar de los deberes del administrador, se empezó a entrecortar y no se entendió nada de lo que dijo. Perfecto, gracias. Disculpe. Tenía ruido. No, por favor. No. Está perfecto, ese tipo de cosas está perfecto que me lo digan. Gracias. Me distraje, disculpe. Que usted no se mete con los administradores. ¿Con qué? Que usted dijo que no se mete Con la responsabilidad de los responsabilidad de los administradores. administradores. Es un tema en el que no entro, la responsabilidad de los administradores. Pero, gracias. Pero es deber del buen administrador, es decir, cumplir con el deber de lealtad y diligencia del buen hombre de negocios, poner en conocimiento de la asamblea en la primera reunión que exista, que se deba realizar, poner en conocimiento de la asamblea, informarlo en la memoria, porque es una cosa verdaderamente relevante, y además poner a consideración el tema de la reducción o del aumento, también podría ser, del capital, o su reintegración. Pero debe ponerlo a consideración de la Asamblea, porque si no, no está cumpliendo con este deber de lealtad y de diligencia. ¿Diligencia por qué? Porque es propio de saber lo que está haciendo. Y lealtad, y bueno, porque si no lo hace, no está poniendo en información correcta a los accionistas. Recuerden que acá el verdadero profesional, empresario profesional, son los administradores. El resto de los accionistas, pensemos en una sociedad cotizada, son sujetos de a pie que compran acciones porque creen que es una buena inversión. Entonces tienen que estar informados de esta circunstancia. Y en caso de no hacerlo, incurren en responsabilidad ilimitada y solidaria, pero no subsidiaria, por todos los daños y perjuicios que ocasionen, tanto a la sociedad como a los socios y como a terceros también. De allí que en el caso de la reducción obligatoria no puedan oponerse los acreedores nuevamente, ¿sí? Tampoco los accionistas. Los accionistas lo que puede llegar a pasar es que no tomen una decisión. Pero en el caso de que no tomen una decisión expresa, lo que están haciendo es liberar al director que notificó, que informó, que puso en conocimiento, lo liberan de su responsabilidad, porque él cumplió y les dijo, hay que hacer esto, porque esto es lo que manda la ley. La asamblea no toma la decisión conforme a la ley, bueno, él no puede hacer nada. Claro, no, pobre director, no, él tendrá que ver cómo hace. Él tendrá que ver cómo hace el director, pero no va a poder, no puede ir, mejor dicho, el director tiene una vía. Si considera que la decisión porque recuerden esto, las decisiones de las asambleas son obligatorias para los síndicos o digamos para los funcionarios del órgano de control y de administración, solo son obligatorias cuando son conformes a la ley, el reglamento y el estatuto. Si no fuese el caso, por ejemplo, una decisión donde él les dice, señores, hay que reducir el capital o eventualmente aumentarlo o ver qué hacemos, o nos presentamos en concurso o vemos opciones, hay que darle todas las opciones, y no toma una decisión el órgano de gobierno, y dice, no vamos a hacer nada de eso, porque algo tienen que contestarle, ¿no? Algo tienen que contestar.
porque para eso se puso en el orden del día el tema a consideración. Entonces, no puede pasar el punto del orden del día, ay, no lo votamos. No, no, señores, hay que votarlo. Bueno, ni reducimos ni aumentamos, nos mantenemos como estamos. En ese caso, como la decisión del órgano de gobierno es contraria a la ley, el administrador tiene la posibilidad de impugnar la decisión asamblearia, obviamente en un proceso judicial, que sería la verdadera forma de eludir ya toda responsabilidad, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Está obligado a actuar porque si él ve que lo ponen en la situación de no cumplir con la ley. Del mismo modo que si le dijeran, no, no, señor, no, no, cuando importe no pague ningún derecho de aduana, tráigalo de contrabando. Bueno, por decir una tontería. En esos casos tiene que actuar de manera proactiva a los fines de preservar tanto la sociedad como los socios. Y eso no es ser desleal, ¿eh? Eso es ser leal con la sociedad. Profe. Por supuesto. ¿Sí? En el caso de las SA que ya estaban constituidas y funcionando, previo a esta modificación que hicieron en donde aumentaron el mínimo capital para, digamos, para conformar una SA, ¿qué pasa con esas empresas hoy en día si tienen un capital menor a 30 millones? ¿Menor a cuánto? ¿30 millones era el Sí. mínimo? Sí. No, el decreto que ordenó o digamos, que dispuso el aumento de capital de 100.000 pesos a 30 millones de pesos deja claro que es para las sociedades que se constituyan de acá en adelante, pero que no es obligatorio para las sociedades que estén funcionando. Entiendo que en algún momento se deberá aplicar, porque si no se produce una asimetría muy notable entre unas y otras, ¿no? Entonces, obviamente, mientras haya sociedades que puedan funcionar con un capital de 12.000 pesos, otras de 100.000 y otras puedan funcionar solo si juntan 30 millones, hay un notable quebrantamiento del principio de igualdad ante la ley. En algunos casos será fácil aumentar el capital, en algunos casos digo será fácil aumentar el capital si tenemos un patrimonio neto que nos lo permita. Capitalizamos cuenta de patrimonio neto y listo. Pero bueno, hay que verlo en cada caso cómo se procede. En estos casos, si no se puede, supongamos, le vuelvo a decir, no hay plazo, pero si llegado el caso, pongamos dentro de un año, pongamos que ahora la economía siguiese estable. Yo fantaseo con esa idea, ¿qué quieren que les diga? Porque ya, si no, es insoportable. Si fuese el caso que tenemos una economía estable, lo que deberían decidir las sociedades que no pueden llegar a tener un capital de 30 millones es plantear su transformación en SRL o su transformación en sociedad por acciones simplificadas. Sería mucho más fácil. Y quizá también sería mejor, porque vuelvo a decirle que las anónimas son estructuras demasiado grandes para sociedades pequeñas. Y por más que lo permita el sistema legal a través de un monto de capital muy bajo, la verdad es que no está bueno. No está bueno que haya, digamos, el formato quede reservado, es mejor que quede reservado para la mediana y gran empresa. Nada más. No es un tema discriminatorio, es un tema de economía, es de racionalidad económica. ¿Tá? Es decir, todas estas cosas, a veces, en los últimos tiempos, no en la Argentina solamente, en toda Latinoamérica y en gran parte de Europa, dentro de lo que está la Comunidad Europea, se ha hecho difícil porque todo este tema de poner en valor el tema de la igualdad y todo esto, está bien, ¿no? Es decir, no es un disvalor en sí mismo. Pero hay que tener cuidado cuando ponemos en valor algunos criterios, porque poner en valor el criterio o el valor jurídico igualdad muchas veces implica la restricción de otros derechos más importantes. Voy a un ejemplo. Ahora, hace poquitos días, menos de 2 semanas,
la Inspección General de Justicia derogó una norma que imponía la obligatoriedad de que las sociedades anónimas que se constituyeran a partir de ese momento, las que nombrasen autoridades a partir de ese momento, las asociaciones civiles y fundaciones que se conformaran y las sociedades cotizadas debían tener en el órgano de administración igual número de varones y de mujeres. No sé por qué razón se quedó en eso y no entró con las otras cosas, pero se quedó en esto, ¿no? En esta cuestión binaria se quedó por suerte. Y ha sido derogada. Y esto me ha generado una enorme cantidad de discusiones y disgustos, porque la Constitución Nacional consagra el derecho, la libertad, de asociarse con fines útiles. Entonces, eso atenta contra la posibilidad de asociarse con fines útiles, ¿no? Y voy al ejemplo. Yo tengo un amigo veterano de la Guerra de Malvinas. Entonces, él está tratando de constituir una asociación, creo que una asociación me dijo, una asociación civil formada por veteranos de guerra de Córdoba. Bueno, digamos con la idea de la ayuda mutua, incluso con una idea de enseñar lo que fue el conflicto, y bueno, todas estas cosas que han venido haciendo, digamos, a título individual, hacerlo de manera sistemática. La verdad es que en la Guerra de Malvinas solamente hubo un puñado de mujeres enfermeras que se han ganado con honores, realmente, el certificado de veteranas de guerra de Malvinas, porque eran personal médico o paramédico militar que estaba en buques y en el hospital de Malvinas de Puerto Argentino. Bueno, pero esas mujeres no llegan a 20. No llegan a 20. Y no están dentro del colectivo al cual aspiraba. Entonces, ¿cómo hago yo? ¿Cómo hace mi amigo? Yo no. ¿Cómo hace mi amigo para conformar el órgano de administración de la asociación, ¿sí? El consejo de administración? ¿Cómo lo arma si lo obligan a que tenga que poner la misma cantidad de varones que de mujeres? Pero entonces quiere decir que tengo que admitir gente que no son veteranos de guerra. ¿Y por qué? No, bueno, entonces tenés que incluir a la familia. ¿Pero por qué? Si esto se va a llamar asociación de veteranos, no asociación de veteranos y familiares. ¿Me entienden? Es decir, ¿por qué yo no puedo asociarme con los que yo quiera? Si yo quiero hacer una asociación o una simple asociación con 4 o 5 de mis amigotes con los cuales somos, no sé, hinchas de Atenas de Córdoba en básquet. Nos juntamos, son 10 amigos. No digo del club de fútbol porque si no siempre algunos se ofenden. Pero bueno, nos juntamos 10. Ah, no. Y de esos 10, 5 vamos a formar parte de la comisión directiva. Ah, no. Pero tiene que buscar mujeres. ¿Pero por qué si somos los 10 que nos juntamos siempre a ver el partido y después nos vamos a tomar café? Y bueno, integran. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, cuidado con esto de tema de igualdad, porque el tema de igualdad está generando avances sobre el derecho a la libertad. Exacto, profe, yo coincido, pero está derogado ahora, ¿no es cierto? Esa disposición. Sí, claro, ha sido derogada. Lo Está que bien. pasa es que, por eso digo, dentro de los valores jurídicos hay que digamos, hay que balancear. El valor jurídico más alto dentro de la escala de valores jurídicos de lo que es la Constitución Nacional es la vida. Y luego la integridad física y psicológica de las personas. Y luego la libertad. Es el segundo valor más valioso. Después vienen los otros. Esto, insisto, porque, digo yo, si nosotros decimos, señores, si al cabo de los próximos 5 años ustedes no pueden aumentar el capital a la suma de 30 millones de pesos, se deberán, digamos, como opción, deberán transformarse en otro tipo societario, en cualquiera, colectiva, SRL
SAS, ¿sí? Y entonces le damos opciones. Eso, repito, no atenta contra la igualdad, no atenta. Le damos otras opciones, ¿sí? Vamos a las acciones. Las acciones, como saben ustedes, es la fracción del capital social. Es la parte mínima en la que se divide el capital social. Según el artículo 207, siempre serán de igual valor, todas deben ser de igual valor, esto es lógico, expresados en moneda argentina, pero puede prever distintas clases con distintos derechos. Y cada clase debe conferir exactamente los mismos derechos. Acciones ordinarias clase A, bueno, todos los mismos derechos. Acciones preferidas clase B con derecho a tal cosa, dentro de esa categoría, todos los mismos derechos. Y es nula toda disposición en contrario, por supuesto. ¿Estamos? Entonces están las dos cosas. El valor nominal siempre debe ser igual para todas. Las acciones las podemos dividir en dos grandes grupos. Acciones, perdón, según los derechos que confieren, porque hay varias clasificaciones. Yo tomé las más importantes solamente. Pueden ser ordinarias, la que otorga pleno derecho a los socios, y las preferidas, que son aquellas que otorgan ventajas patrimoniales. Ya veremos cuáles. Las ordinarias pueden ser acciones ordinarias con derecho a un voto, o pueden ser acciones ordinarias con derecho hasta 5 votos. Es decir, acciones ordinarias con voto plural. De 2 votos a 5. La ley las llama privilegiadas. Por eso no hay que mezclar el concepto de acciones privilegiadas con el de preferidas. Son palabras parecidas, pero que, digamos, definen cosas diferentes. Las privilegiadas son ordinarias con derecho a voto plural, hasta 5 el máximo. Las preferidas otorgan ventaja patrimonial. Las acciones preferidas, por su parte, pueden otorgar distintas clases de ventajas económicas, como por ejemplo asegurarle un porcentaje, aunque, digamos, un porcentaje que se destina aunque no haya ganancias en ese ejercicio. Se hacen previsiones, ¿no? Para atender. Cuando hay ganancias se hacen previsiones para atender futuros pagos. Digo, pues si no entramos en las cláusulas leoninas del artículo 13. Entonces pueden ser acciones preferidas con derecho a un voto como máximo, pero también pueden ser acciones preferidas sin derecho a voto. ¿Está bien? Las dos cosas pueden existir normalmente, no hay obligación de darles voto. Lo que no puede ocurrir porque está prohibido por la ley societaria, es que haya acciones preferidas con privilegio en el voto. Eso no puede ocurrir. Porque claro, si no ya tiene ventajas económicas y ventajas políticas. Según cómo se representan, es decir, el soporte físico en el cual están representadas, tenemos las acciones cartulares, es decir, las acciones cartulares son aquellas que se representan en soporte papel o elemento similar. Me encanta contarles la anécdota de por qué se llama cartulares, pero hoy no voy a tener tiempo. Y las acciones escriturales. Las acciones escriturales se llaman así, pero están desmaterializadas, es decir, no tienen un soporte físico, y se representan mediante asientos abiertos en el libro de acciones escriturales de la sociedad. Entonces, el accionista X, si compra acciones, se le acreditarán las acciones, si se le acreditarán las acciones al accionista, y se debitarán, si bien dije, se le acreditarán y se debitarán cuando las enajene. ¿Está bien? Entonces, estas acciones escriturales se deben llevar en un libro especial, que puede ser llevado el libro
por la propia sociedad emisora, puede ser llevada por un banco también, el libro de acciones escriturales, y cuando cotizan en bolsa, son llevados por la Caja de Valores S.A., es decir, el organismo asociado a la bolsa. ¿Está bien? Les digo que acciones cartulares, la mayoría opta por las cartulares, pero la mayoría se olvida de imprimirlas. De hecho, en Córdoba les diría que no hay quien las imprima, pues no saben cómo son. Y no tienen un formato especial, solo tienen que cumplir con los requisitos que exige la ley. En cuanto a la forma de circulación, cómo se transmiten las acciones, la ley de sociedades, la Ley General de Sociedades, prevé la posibilidad de que haya acciones de las cartulares, porque las otras ya vamos a ver, las escriturales ya vamos a ver cómo circulan. Las acciones cartulares pueden ser nominativas o al portador. Y si son nominativas, decía, o sigue diciendo en realidad, pueden ser endosables o no endosables. O bien pueden ser al portador, que en ese caso circulan mediante la simple tradición o entrega manual. Entrega en mano. Pero allá por los años 80 y tantos, hacia fines del gobierno del doctor Alfonsín, se dictó la ley 24.587 de nominatividad de los títulos valores, donde se estableció que las acciones y los títulos valores emitidos en serie o en masa, tipo obligaciones negociables o debentures, debían ser creados como títulos nominativos no endosables. Es decir, una ley posterior dejó sin efecto a todas las endosables y a las acciones al portador. ¿Esto por qué? Por una cuestión de seguridad en cuanto al conocimiento de quiénes son los titulares del capital. El concepto de anonimato de la sociedad anónima no proviene de que no sepamos quiénes son los accionistas, proviene de que puede ser tan grande el número de accionistas que no se conocen entre sí. De ahí el concepto de anonimato. Pero no porque no podamos saber. Si no podemos saber quiénes son accionistas, estamos en un problema. Esto, por supuesto, fue, digamos, imposición de todo el mundo financiero de Occidente y que se fue incrementando a partir de los atentados de los 2001, como les dije antes. Pero esta, como les dije, es una ley de la época de los últimos tiempos del gobierno de Alfonsín. Piensen ustedes si alguien tiene acciones al portador, que se usaron mucho en los años 90, de sociedades constituidas en el extranjero, sin nominatividad de títulos valores. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando le vendían una sociedad a uno, le vendían el estatuto, el acta constitutiva, adaptada a las necesidades, y le vendían conjuntamente el cuadernillo de acciones, y todos decían al portador. Ese cuadernillo de acciones estaban todas encarpetadas, encuadernadas, perdón. Representaban el 100% de las acciones que se habían emitido según el estatuto. Pero ¿qué pasaba? Supongamos que éramos nosotros unos lavadores de dinero y teníamos una fortuna de dinero, entonces teníamos la casa puesta a nombre de una sociedad sin nominatividad de acciones, el rodado también, etcétera, etcétera, todo a nombre de una sociedad. Entonces, si a mí me encontraban en mi poder las acciones al portador, bueno, me iban a imputar a mí como propietario de ellas. Pero si yo simultáneamente se las pasaba las acciones al portador, ¿qué podemos decir? Al chofer, pues el chofer pasaba a ser el dueño de la sociedad. Y el chofer, antes de que lleguen los inspectores de la AFIP, a él se lo pasaba a la cocinera y la cocinera pasaba a ser la socia. ¿Se dan cuenta? Es decir, es muy fácil eludir el control. Por supuesto que no se hacía eso. Lo que se hacía, ¿qué se hacía? Se guardaba el cuadernillo de acciones en una caja de seguridad en Montevideo. ¿Quién lo va a encontrar?
Entonces, ¿quién iba a saber quién es el titular de las acciones si para demostrar el carácter de accionista tengo que exhibir las acciones? No hay otra forma, porque como se rigen las sociedades constituidas extranjeras, se rigen por leyes de su país de constitución, pues no había forma de demostrarlo. Entonces yo podía decir, para mí, el accionista es fulano. Y el tipo decía, sí, pruébelo. Yo no tengo las acciones. ¿No? Y bueno, entonces esa es la razón por la cual se prohibieron estas acciones. ¿Tá? Y entonces, ¿cómo circulan? ¿Cómo circulan las acciones nominativas no endosables? Bueno, las endosables circulaban mediante endoso, es decir, un asiento de traspaso hecho en el reverso del título. No existen. Entonces, ¿cómo circulan entonces las acciones escriturales y las nominativas no endosables? Bueno, circulan mediante dos requisitos. Primero, cesión ordinaria o cesión de derechos legislada en el Código Civil y Comercial. Es decir, requiere un instrumento por escrito, con fecha cierta, con pluralidad de ejemplares y firma cierta también, firma certificada. Y además requiere inscripción registral. ¿Qué es la inscripción registral? No en el registro público, porque no tiene sentido, sino que se debe inscribir en el libro de registro de acciones escriturales o en el libro de registro de acciones de la sociedad. ¿Está bien? Exactamente igual que cómo se hace con el contrato de cesión de cuotas sociales de la SRL. Se celebra un contrato por escrito entre las partes y cualquiera de los dos, comprador o vendedor, o enajenante y adquirente, tiene la obligación legal de hacer llegar una copia al directorio de la sociedad anónima para que registre esa transferencia. ¿Está bien? Recuerden que las transferencias de acciones no, de las anónimas, no requiere inscripción en el registro público. ¿Está bien? No requiere inscripción en el registro público. Solo se inscribe en el registro público la cesión de cuotas de SRL, pero las de acciones no. Solo se registran en el libro de registro de acciones o en el libro de acciones escriturales, dependiendo del caso. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Así es correcto. Es correcto. Puede ocurrir que algún socio fallezca, algún accionista haya fallecido, y que entonces no se le haya comunicado la declaratoria de herederos. Pero ¿qué va a pasar? El día que convoquen a una asamblea y quiera venir uno o más herederos de ese accionista fallecido y se presenten, van a decir, no, ustedes no son. No, sí, mire, acá está la declaratoria de herederos. Bueno, en ese caso se toma razón, van a poder participar, se toma razón de ellos y hay que tomar razón de quién es el que está legitimado para actuar, porque la ley exige, para comparecer a las asambleas, les exige que unifiquen personería, es decir, uno solo represente a la sucesión. ¿Está bien? Cuando son cartulares, pueden pasar varias cosas. La primera que puede pasar es que no estén integradas en su totalidad las acciones. Es decir, si hay que integrarlas en efectivo, recordarán ustedes que hay un plazo, digamos, podemos integrar un 25% y el saldo en un plazo máximo de 2 años. Entonces, no están integradas en su totalidad. Y si no están integradas... ¿Perdón? Perdón, antes que continúe con el tema, yo me quedé con la transmisión de las acciones que no se inscriben en el registro público, pero sí en el registro privado. O sea, se notifica a la entidad. Estaba viendo el manual en el artículo 215. Exacto. Dice, no, se está bien. notifica por escrito a la sociedad emisora. Exacto. Todo depende de quién lleve el libro. Como dije un poquito antes, el libro de registro de acciones puede ser llevado por la sociedad emisora, por una entidad bancaria o por la caja de valores. Dependiendo de quién sea que lleve el libro de registro de acciones,
es a quien habrá que notificar de la sesión correspondiente. ¿Está bien? Lo que no Sí. lo que no va a ocurrir es que nadie puede obligarla a que las inscriba en el registro público porque no se la van a inscribir, porque no está previsto en la ley. Solo se inscribe en el registro público la sesión de participación en sociedades de personas y la sesión de cuotas sociales. Las acciones, no. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con la posibilidad de comerciarlas en mercados abiertos como son las bolsas. Entonces, si usted cada vez que hace un asiento tiene que ir corriendo a la sociedad emisora a hacer el asiento, realmente es un incordio, una incomodidad tremenda. Por eso se ocupa directamente la caja de valores, que es la que registra todas estas transacciones y de paso lo asienta en el libro correspondiente. ¿Está bien? Sí, gracias, profe. No, por nada. Entonces les decía, puede ocurrir entonces que no estén integradas en su totalidad. Si vamos a integrar, tenemos un plazo de hasta 2 años y eso es lo que hemos acordado. Entonces, si estamos en el año 1, yo he integrado solamente el 50%, por ejemplo, del valor de la acción. Entonces, no me pueden dar una acción, porque si me dan una acción, yo tengo los derechos plenos de esa acción. Y yo integré solamente la mitad de la acción. Entonces, como solo integré la mitad, en ese caso me darán un certificado provisorio. ¿Para qué? Para que pueda concurrir a las asambleas, pueda pedir, pueda ejercer, digamos, el derecho a percibir una parte de los dividendos, etcétera, etcétera, mientras voy cumpliendo con los aportes pactados. Luego tenemos la acción propiamente dicha, es decir, la acción normal, completa, con todos sus derechos económicos y patrimoniales. Y finalmente tenemos lo que se llama certificado global, que es lo que le decía yo hace un rato. Un certificado que representa un conjunto de varias acciones. Por una cuestión de comodidad. Del mismo modo que nosotros no nos manejamos con billetes de $1, sino que usamos billetes de 1.000, de 2.000 y en poco tiempo no sé si de 10.000, de 5.000, no sé cuánto, en poco tiempo. Bueno, eso se debe a que es una cuestión de comodidad. Entonces, el certificado global representa muchas acciones. Las acciones son indivisibles, exacto. La unidad mínima de la acción es la acción misma. No hay media acción ni cuarto de acción, no existe eso. Y dice, si existe copropiedad, se aplican las reglas del condominio. La sociedad puede exigir la unificación de la representación para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones sociales. Bueno, puede ocurrir que haya una acción, sean dos hermanos que heredan acciones, por ejemplo, las heredan en partes iguales, obviamente, al ser hermanos, y entonces a cada uno le toca 25 acciones y media. Supongamos que son 51. Si son 51, bueno, 25 y medio. No existe. Uno de los dos tendrá que recibir 26 y el otro tendrá que recibir 25. Porque no existe la media acción. No tiene entidad. En esos casos, sobre esa acción que está en común entre ambos hermanos, se va a ejercer con las reglas del condominio. Y para poder concurrir a la asamblea, la sociedad les va a exigir que unifiquen personería. Es decir, que no vayan los dos, que vaya uno solo de los dos en representación de todo el paquete accionario de la persona fallecida. Bueno, ¿se pueden ceder las cuotas? Las acciones, discúlpeme. Sí, por supuesto que se pueden ceder libremente. Es de la esencia de la acción el poder cederla. Y dice, el cedente que no haya completado la integración de las acciones responde ilimitada y solidariamente por los pagos debidos por los cesionarios. Es decir, el cedente, el que era titular y las enajenó, aún si el cesionario no cumple, él debe cumplir en reemplazo o en sustitución del segundo, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, el 211, léanlo ustedes, porque son los requisitos que debe contener una acción si es cartular. Es decir, ¿qué debe contener? Bueno, todo estos elementos.
deben estar numerados y ser correlativos, y deben llevar la firma autógrafa de no menos de un director y un síndico. Dice, la autoridad de contralor podrá autorizar en cada caso su reemplazo por impresión que garantice la autenticidad del título. Bueno, sí, se puede aceptar que venga con firma digital, por ejemplo. Las acciones son libremente transmisibles, igual que las cuotas. Y dice, el estatuto puede limitar la transmisibilidad de acciones nominativas o escriturales sin que pueda importar la prohibición de su transferencia. La limitación deberá constar en el título o en las inscripciones respectivas en cuenta. Bueno, acá está cómo se debe transferir, que yo ya lo expliqué, al mecanismo. Se hace mediante cesión de derechos o cesión de créditos, se hace un contrato por escrito y se debe notificar a la sociedad emisora o a la sociedad que lleve el registro correspondiente. Esto también ya lo dije. Dice, cada acción ordinaria da derecho a un voto. El estatuto puede crear clases que reconozca hasta 5 votos por acción ordinaria. El privilegio en el voto es incompatible con preferencias patrimoniales, lo que expliqué antes. ¿Por qué alguien se guardaría, digamos, o tendría acciones privilegiadas? Bueno, eso normalmente se lo solía llamar antes, privilegio del fundador. Él dice, yo soy el fundador, mis acciones y las acciones de los 3 que somos fundadores, va a valer 5 votos cada acción. De modo tal que si aumentamos el capital y pasamos a ser minoría, aún así podemos seguir siendo mayoría al tener 5 votos por cada acción. ¿Se dan cuenta? Es decir, emitimos acciones con derecho a un solo voto o sin derecho a voto. Mientras yo tenga acciones con derecho a hasta 5 votos, voy a poder prevalecer en un montón de reuniones sociales, ¿sí? No pueden emitirse acciones de voto privilegiado después de que la sociedad haya sido autorizada a hacer oferta pública de sus acciones. Bueno. Las acciones con preferencia patrimonial, ya lo expliqué también, excepto para las materias incluidas en el 244, pueden carecer de voto. ¿Qué pasa? No se les puede privar del derecho de voto cuando van a ser afectadas, va a ser afectado, digamos, la preferencia que se les dio. Por ejemplo, le decimos, bueno, a ustedes les vamos a pagar una tasa de rendimiento anual, mínimo anual, le vamos a pagar del 50%. Y por encima del 50%, todo lo que sea utilidad, ¿no? El porcentaje de utilidad. Entonces, bueno, esa persona puede no votar, le podemos privar del derecho de voto. Pero si le vamos a afectar el derecho porque le decimos, bueno, no, este año no hubo utilidades, así que no le vamos a pagar nada más que un poquito. En ese momento, ¿por qué un poquito? Páguenme todo lo que corresponde. Y entonces tienen derecho a convocar a una reunión de esa categoría de acciones y como se afectan los derechos de ellos, van a pasar a tener derecho de voto, aunque sean acciones sin derecho a voto. ¿Se entiende? Y cuando se afectan sus derechos, sí pueden tener derecho de voto. Y tendrán derecho de voto durante el tiempo que se encuentren en mora en recibir los beneficios que constituye su preferencia. Pueden carecer de voto, excepto las materias incluidas en el 244, sin perjuicio de su derecho a asistir a las asambleas con voz. También lo tendrán si cotizaren en bolsa y se suspendiera o retirar dicha cotización por cualquier causa. Profe, Sí, disculpe, en el manual están mencionadas las acciones diferidas también. ¿las acciones qué? Diferidas. Ah, sí, Furcade las menciona. Acciones diferidas. Yo no las he puesto, como verán. Ah, No porque no esté de acuerdo, sino porque para mí no tienen relevancia. Son acciones en las cuales hay derechos políticos, pero han acordado o han aceptado subordinar sus derechos patrimoniales. Desde ya que pueden existir, porque si no nunca las hubiera mencionado Furcade, pero la verdad es que no les veo mucho sentido y por eso normalmente no lo doy, pero léanlo de Furcade. sí, es un solo párrafo. Gracias, profe. Sí.
Sí, 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 incluso yo siempre le preguntaba a Fourcade, digamos, además de ser su adjunto, he sido su alumno. Yo siempre le preguntaba, che, pero ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, nunca, nunca lo pudimos responder bien. Vamos al usufructo de acciones. No sé si ustedes han visto esto de aportes en usufructo, en uso y goce. ¿Lo vieron a ese tema cuando vieron aportes, relaciones de los socios y todo demás? Bueno, el usufructo, digamos, el derecho real de propiedad, que es el más importante, se puede separar en dos grandes grupos, lo que es la titularidad de la nuda propiedad y lo que es la titularidad del usufructo. El usufructo es lo que nos permite a nosotros usar y gozar de la cosa conforme a su destino. Mientras que el nudo propietario es el verdadero dueño de la cosa, pero no puede ejercer derechos patrimoniales sobre ella. ¿Por qué? Porque ese derecho lo tiene el usufructuario, el que tiene el derecho a usar y gozar de la cosa. ¿Se pueden dar en usufructo de las acciones? Sí, por supuesto. Por ejemplo, yo lo puedo dar en garantía. Yo le decirle, por ejemplo, a un banco, miren señores, yo soy socio, soy accionista de esta sociedad y esta sociedad tiene estas acciones que van a distribuir dividendo próximamente, entonces les cedo el usufructo para que ustedes con lo que cobren de las utilidades que pague la sociedad puedan ir achicando el pasivo que yo tengo con ustedes, por ejemplo, ¿no? Entonces, le podemos ceder el usufructo al banco. Ahora, en los términos frente a la sociedad, ¿quién es el socio? ¿El que tiene el usufructo o el nudo propietario? Bueno, el socio es el nudo propietario. Y por esa razón será el nudo propietario quien puede ejercer la totalidad de los derechos políticos que emergen del contrato de sociedad. El quien tiene los derechos patrimoniales no puede hacerlo porque están afectados al usufructo. Dice, el usufructuario tiene derecho a percibir las ganancias obtenidas durante el usufructo. Eso es todo lo que puede percibir. Este derecho no incluye las ganancias pasadas a reserva o capitalizadas, importante esto, pero comprende las correspondientes a las acciones entregadas por la capitalización. Efectivamente, si capitalizamos pasivos, por ejemplo, tienen derecho, el accionista tiene derecho a recibir acciones en devolución. Bueno, y el usufructuario sucesivo no hay mucha importancia. No tiene mucha. Sí. En ese caso, quien tiene la nuda propiedad tiene el voz y voto, o el usufructuario también goza de eso. No, muy bien. El usufructuario va a recibir o va a poder manejar, administrar los derechos patrimoniales que ejercen de la acción. Esencialmente para satisfacer un crédito. Generalmente es para eso. En cambio, el nudo propietario, como es el verdadero dueño de las acciones, es el que tiene derecho de voto, tiene derecho a participar en las asambleas y derecho a votar con voz y voto, puede hacerlo. En cambio, el usufructuario solo podrá hacerlo si se le reconoce o se le cediera transitoriamente la nuda propiedad, ¿sí? ¿Se entiende esto? Sí, profe, gracias. Bueno. Vean, acá dice el 218. El ejercicio de los demás derechos derivados de la calidad de socio, inclusive la participación de los resultados de la liquidación, corresponden al nudo propietario, salvo pacto en contrario, y el usufructo legal. El usufructo legal es el que ejercen los padres sobre el patrimonio de sus hijos. Las acciones se pueden prendar
son susceptibles de ser dadas en prenda. Los derechos siempre le van a corresponder al socio, al accionista. Pero, ¿de qué prenda habla la ley, el artículo 219? La ley en realidad habla de la prenda comercial o civil hoy por hoy, que es la prenda con desplazamiento. Es decir, yo le entrego acciones cartulares al acreedor prendario y él me presta un dinero, me presta un dinero con la garantía de esas acciones. ¿Tá? Entonces, esa prenda es lo que se llama prenda con desplazamiento, porque las acciones salen de mi patrimonio y entran en el patrimonio de la otra persona. Hay que dejar una cláusula expresa que diga que son cedidas en prenda, porque de lo contrario se entiende que son cedidas en propiedad, porque eso es lo lógico. Entonces habrá que dejar constancia de que se ceden en prenda, y bueno, y si yo devuelvo el dinero a ese acreedor prendario, el acreedor me devolverá las acciones. Si yo no le devuelvo, él tendrá derecho a ejecutar públicamente las acciones que estaban afectadas en garantía. Temita importante. ¿Puede adquirir sus propias acciones la sociedad? Es decir, comprar las propias acciones. La respuesta genérica a esta pregunta debería ser no. No puede. Pero hay excepciones. Hay excepciones. Entonces dice, la sociedad puede adquirir acciones que emitió solo en las siguientes condiciones. Para cancelarlas y previo acuerdo de reducción de capital. Lo que veíamos desde el principio. Acordamos reducir capital, ¿cierto? Emitimos las acciones rescatamos las acciones y esas acciones quedan en cartera. En vez de ponerlas en circulación de nuevo, digo, no, estas acciones que han quedado acá en cartera las cancelamos directamente, las dejamos sin efecto y entonces en ese caso la sociedad está comprando sus propias acciones. 2. Excepcionalmente, dice la norma, con ganancias realizadas y líquidas o reservas libres, cuando estuvieran completamente integradas y para evitar un daño grave, lo que será justificado en la próxima asamblea ordinaria. Dice, para evitar un daño grave. Hace muchos años, no tanto, ahora más de 10 o 12 tal vez, la compañía Molinos Río de la Plata, sociedad cotizada, notificó a la Comisión Nacional de Valores que iba a salir a hacer una oferta pública de adquisición de sus propias acciones. Es decir, iban a salir a comprar sus propias acciones. Lo notificaron antes de hacerlo. Y cuando se le preguntó por qué iban a salir a comprar sus propias acciones, ellos argumentaron que habían detectado que había gente que estaba haciendo maniobras en la bolsa con sus propias acciones, comprándolas baratas y vendiéndolas caras, etcétera, etcétera, y estaba generando una calecita de movimientos que generaban muchos vaivenes generaban muchos vaivenes en la cotización de la acción, lo cual es muy perjudicial. Si usted tiene una acción que sube, baja, sube, baja, sube, baja, 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 pues usted no tiene ningún incentivo para comprar esa acción. Entonces, se da la posibilidad para cancelarla y previo acuerdo de reducción de capital de que las adquiera la propia sociedad para dejarlas sin efecto. 2. Excepcionalmente, con ganancias realizadas y líquidas o reservas libres, cuando estuvieran completamente integradas, segundo requisito, y para evitar un daño grave, lo que será justificado en la próxima asamblea ordinaria. Excepcionalmente con ganancias realizadas y líquidas o reservas libres. Si están integradas, como les dije, para evitar un daño grave. Molinos Río de la Plata dijo, señores, hay maniobras
para tratar de comprarnos muy baratos. Y bueno, esto no es admisible. Ustedes saben que se puede suspender una ronda de negociación de una acción determinada si hay gente que está comprando y vendiendo al mismo tiempo cifras muy grandes que tienden a diluir lo que es la pureza del negocio en sí mismo. 3. Por integrar el haber de un establecimiento que adquiere o de una sociedad que incorpore. Bueno, la sociedad esta de que se trata compra una sociedad, un supermercado, vamos a suponer, en Villa Allende, compra un supermercado, un establecimiento, y en ese supermercado abren la caja de seguridad y se encuentra con que hay acciones nuestras. Entonces, bueno, como nosotros compramos esa compañía, pues esas acciones nuestras digamos, ingresan a nuestro patrimonio, pero pueden ser canceladas de inmediato. Deben ser canceladas de inmediato. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Dice, las acciones no canceladas, ventas. El directorio enajenará las acciones adquiridas en los supuestos del inciso 2 y 3 del artículo anterior dentro del término de un año, salvo prórroga por la asamblea. Fíjense que la vende el directorio, ¿no? No es que se les habilita que salgan a vender cualquiera de los accionistas. Los derechos correspondientes a estas acciones quedarán suspendidos hasta su enajenación. No se computarán para determinación del quórum ni de la mayoría. O sea, son como que no existen. Lo que sí la sociedad tiene prohibido, esto nunca supimos por qué, con Fourcade lo hemos hablado muchas veces, dice no puede recibir sus acciones en garantía. ¿Por qué? Si tiene valor económico. Bueno, porque no puede. Bueno, la verdad es que no hay una fundamentación seria por las cuales es bastante, dice, che, si vamos a hacer una cosa, te ofrezco en garantía tus propias acciones. Y yo le diría que sí. Yo le diría que sí, porque me estoy liberando de un socio que no tiene ganas de ser socio nuestro. Los derechos correspondientes a acciones quedarán suspendidos hasta su enajenación, dice. ¿Se pueden amortizar las acciones? Sí, se pueden amortizar. Dice allí, puede autorizar la amortización total o parcial de acciones integradas con ganancias realizadas y líquidas con los siguientes recaudos. Resolución previa a la asamblea que fije el justo precio y asegure la igualdad de los accionistas. Primera cuestión importantísima. 2. Cuando se realice por sorteo, se practicará ante la autoridad de Contralor o escribano de registro. Se publicará su resultado y se inscribirá en los registros. 3. Si las acciones son amortizadas en parte, se asentarán en los títulos o en las cuentas de acciones escriturales, dice. Y si la amortización es total, se anularán reemplazándose por bonos de goce o de inscripciones en cuenta con el mismo efecto. ¿Qué significa esto? Si las acciones son amortizadas en parte, dice, bueno, se asentarán en los títulos o en cuenta de acciones escriturales. Si la amortización es total, que no vale nada, dice, se anularán esas acciones, reemplazándose, no pone plazos, se entiende que debería ser inmediatamente. Me perdí. Se asentarán los títulos, reemplazando, perdón. Claro, entonces le decimos, mire, señor accionista, sus acciones por sorteo van a ser canceladas, amortizadas el 100%, perdón. Entonces, bueno, ¿por qué no me quedo con nada? No, lamentablemente por sorteo no le queda nada. Pero ¿y cómo hago yo para cobrar los dividendos de las utilidades de los trabajos que están en curso? Bueno, le damos lo que se llama un bono de goce para que pueda participar en la distribución de ganancias que le corresponda y también pueda participar en la distribución del dividendo liquidatorio en caso de liquidación de la sociedad. Los priva de los derechos políticos y patrimoniales. Quedan reducidos a la cantidad que le quede. Exacto, si supongamos que se distribuyó el dividendo liquidatorio, cobró todo, no tiene derecho a percibir nada. El problema es este.
porque lo que estamos haciendo es una liquidación anticipada cuando amortizamos bonos al 100, acciones al 100%, ¿cierto? Entonces vamos a suponer que cada acción pase a tener un valor patrimonial proporcional de, digo un número, 1.000 pesos. Entonces decimos, mira, las acciones tienen hoy un valor patrimonial de 1.000 pesos. Entonces, como las acciones suyas salieron sorteadas, porque es del 100%, le damos a dar los 1.000 pesos de cada acción más un bono de goce. ¿Por qué? Porque el bono de goce es, vamos a distribuir ganancias, los ex socios suyos van a recibir ganancias y usted no va a recibirla. Entonces, para compensarlo, le dan el bono de goce. Cuando liquidemos la sociedad, los socios que quedan acá, a lo mejor no, digamos, no reciben todo, no reciben lo que recibió usted. En una de esas, en vez de recibir 1.000 pesos como recibió usted, ellos reciben 900 pesos, bueno, porque es lo que alcanzó la liquidación, ¿sí? Entonces, en ese caso que le alcanzó 900 pesos, usted no va a tener derecho a participar en el dividendo liquidatorio, porque usted recibió más de lo que reciben sus compañeros, sus ex compañeros. Pero si sus ex compañeros, en vez de recibir por cada acción, en vez de recibir 1.000, reciben 1.200 con el bono de goce suyo, usted dice, che, yo hubiera seguido siendo socio, si no era por el azar, quiero los 200 pesos adicionales que cobraron los otros accionistas. ¿Se entiende? Es una medida compensatoria el bono de goce. Es para que pueda cobrar lo que no pudo cobrar al haber quedado excluido de la sociedad total o parcialmente por amortización de total de sus acciones. Profesor, ¿cuál sería el objetivo de amortizar las acciones? ¿No sería como una reducción de capital? Sí, sí. El ejemplo que pone Fourcade y que normalmente se usa es, ¿sabe qué? Me quedé pensando como unos segundos, porque hace poco salió un artículo, no puedo recordar el autor, un autor joven, de los conocidos, pero joven, más joven que yo, que escribió un artículo diciendo que la amortización de acciones no es lo mismo que la amortización de capital. Hizo un lío bárbaro, no le podía entender nada de lo que decía. En realidad no es que no entiendo el artículo perfectamente, lo que no entiendo es la lógica del artículo. Porque cuando amortizamos acciones, amortizamos capital sí o sí, salvo que, digamos, extingamos las acciones mediante el uso de ganancias acumuladas. Pero la verdad es que no se entendía. Y era muy elogiable y uno de los juristas más brillantes del país, el doctor Rafael Manovel, dice, tiene razón, no es lo mismo. Y acá con el doctor Richard no estábamos de acuerdo que tuviera razón. Es decir, que es otro jurista importante, es uno de los, o sea, Manovel, Reutemann y Richard son los tres que modificaron la Ley General de Sociedades, convirtieron de sociedades comerciales, Ley de Sociedades Comerciales, en Ley General de Sociedades en el año 2014, por allí. Sí, la verdad es que para mí es coherente la amortización de acciones con la reducción de capital y con un objetivo de ir liquidando anticipadamente la sociedad. ¿Y por qué? Porque los ejemplos que normalmente se usan son empresas mineras, donde la explotación minera se va agotando, entonces no tiene sentido que tengamos 50 camiones, de esos camiones mineros, vieron que son gigantes, tengamos 50 de esos camiones, cuando en realidad el volumen de lo que vamos a extraer, porque va mermando la cantidad de mineral que explotamos, necesitamos 14 camiones. Entonces, ¿para qué vamos a tener 50? Vayamos liquidándolos anticipadamente. ¿Por qué? Porque el objeto social se va a ir agotando. La segunda posibilidad es que el objeto social también se agote, pero por extinción del tiempo. Si nosotros tenemos una concesión donde podemos explotar, digamos, una actividad gastronómica, recreativa en un parque nacional, entonces, bueno, y nos dicen, no, miren, el contrato de ustedes se vence en los próximos 3 años y está garantizado
que no se lo vamos a renovar a ustedes. Entonces, ¿qué sentido tiene que sigamos teniendo un montón de inversiones fijas, ¿sí? Cuando podríamos ir ya a algunas cosas, ir desmantelándolas y liquidándolas. Entonces vamos haciendo la liquidación anticipadamente y vamos reduciendo el capital y amortizando acciones. Uy, nos pasamos a los 5. Profe, Gracias, profe. A los 6, perdón. profe, en ese caso, Espere, está preguntando un compañero acá. Sí, por eso está el Instituto de la Prórroga y la Reconducción. ¿Puede usted prorrogar el plazo de la sociedad? Claro, sí, claro que sí. Y por eso se incorporó el artículo, no me acuerdo si es el 99 bis, que dice que todas las causales de remoción, porque antes estaban las causales de remoción en el 94 y había algunas formas de evitar algunas causales de disolución. Se incorporó, no me acuerdo si es el 99 bis, que dice que todas las causales de remoción se pueden remover, dice, y se incorporó en el 2014, es del puño del doctor Richard, donde dice, en tanto y en cuanto la sociedad sea económica y socialmente viable, ¿no? Es decir, exactamente, que tenga sentido que pueda seguir. Sí, en ese punto sí. Dividendos anticipados, distribución de dividendos no tiene ninguna dificultad, al punto tal que solo puse el artículo. El libro de registro de acciones tampoco tiene ninguna dificultad, son los requisitos formales del libro. Y el contrato de sindicación de acciones, ya que están acá y la termino. Disculpe la señorita que preguntó, que le voy a atender la pregunta en cuanto termine, porque veo que no viene nadie a corrernos acá. ¿Qué es la sindicación de acciones? Es lo que se llama un contrato parasocial o parasocietario, es decir, un contrato que celebran accionistas entre sí por fuera de la sociedad. ¿Para qué? Con distintas finalidades. En la Argentina, en la ley argentina vigente actual, no está contemplada la sindicación de acciones. Hay 2 libros solamente escritos con relación a esto, uno de acá de un autor cordobés muy, muy reputado, un amigo, el doctor Molina Sandoval, y otro más de un viejo autor que creo que es Fontana Rosa, si mal no recuerdo. Estos contratos, entonces, en la ley argentina no están tratados y por lo tanto no es obligación ni exteriorizarlos ni inscribirlos en el registro público. Y se celebran, digamos, con 3 finalidades. La última es discutible. Lo que se llama la sindicación de mando, donde un grupo de accionistas nos ponemos de acuerdo en votar de manera conjunta, siempre, para tratar de lograr colocar uno o más directores en el directorio plural. Es lo que ocurre muchas veces con los bloques de senadores o de diputados que representan a un partido político. El sentido del bloque político es que toman decisiones en forma conjunta bajo el principio de disciplina partidaria. Acá, si nosotros suscribimos una sindicación de mando, decimos, bueno, no, es para que siempre nombren directores que sean afines a los intereses de este grupo de accionistas. La sindicación de bloque o de bloqueo tiende a preservar la unidad del contrato social. Es decir, normalmente son formas mixtas, no son formas puras. Entonces, si alguien se quiere retirar del sindicato, llamado sindicato por la sindicación, debe dar preferencia o prioridad al grupo en sí mismo o a los integrantes del grupo. Obviamente que esto siempre va a estar condicionado a que el valor que se le pague guarde visos de razonabilidad. Y finalmente la sindicación financiera, que un poco la idea es de tratar de influir, se dice en algunos casos para tratar de que
digamos, la sociedad distribuya la mayor cantidad de dividendos en beneficio de toda la sociedad y no se lo quede la sociedad en sí misma o el grupo de control. Bueno, en ese caso está bien, pero normalmente el concepto de sociedad, sindicación financiera, es para tratar de sostener o mantener y evitar la caída de la cotización de las acciones en bolsa. Y eso puede ser ilegal. Hay que tener mucho cuidado porque cualquier acción concertada tendiente a influir en el valor de cotización de las acciones puede ser un acto antijurídico. No siempre lo será. Siempre les cito el caso cuando en la Argentina en los años 90 se produjo la privatización de las empresas telefónicas. Ustedes saben que hasta los años 90 el servicio de telefonía estaba en manos del Estado en una empresa que se llamaba Entel, Empresa Nacional de Telecomunicaciones. En los años 90, bajo la presidencia del doctor Menem, se privatizan las compañías de telefonía en dos grandes grupos. Telefónica de España, que era de la zona sur del país, y Telecom, que era la que se... Telecom, Stade France Telecom, era, ¿no?, una mezcla de italianos y franceses, se hacían cargo de la mitad norte del país. Y la ciudad autónoma también quedó dividida en dos partes, los que estaban provistos por Telefónica y los que estaban provistos por Telecom. El problema se planteó con los trabajadores de Entel que pasaban a la privatizada. Y muchos de ellos firmaron acuerdos para desvincularse de la sociedad. Entonces, ¿qué pasaba? La empresa Telefónica o Telecom les dieron acciones de propiedad participada, programa de propiedad participada, PPP, eran las siglas, a los ex trabajadores de Entel que se desvinculaban de la empresa privatizada. Entonces estos muchachos, si bien tenían un monto interesante de indemnización, también se encontraban con que tenían un manojo de acciones y no sabían qué hacer con ellas. Entonces se les hacía, el gremio de telefónicos les hacía suscribir un contrato de sindicación de acciones donde los obligaban a darle prioridad al sindicato que se estaba formando, digamos, con la idea de conservar un núcleo de accionistas que pudiera tener alguna clase de injerencia en las decisiones de la asamblea de cualquiera de las dos empresas telefónicas. Y esta gente, supongamos que en el mercado, en ese momento, esas acciones estaban cotizando al 80%, bueno, a esta gente le pagaba más o menos un 78% al trabajador, lo cual era razonable porque el trabajador si no tenía que pagar la comisión del corredor. Y muchas veces era un poco mayor que ese 2%. Entonces a los trabajadores les convenía mucho más venderle a este grupo que se estaba conformando, que después no sé qué pasó con esas acciones, nunca más supe, pero sí recuerdo que me tocó participar colaborando con 2 o 3 trabajadores que habían sido despedidos y que querían hacer algo con sus acciones. Entonces, en todos los casos le dijimos, es mucho mejor venderlas al sindicato, al gremio, no al sindicato gremio, sino a la sindicación que se está formando, mucho mejor porque vas a perder menos tiempo y menos esfuerzo y el dinero te lo ponen en el acto, o sea, sin ningún problema, ¿no? Escucho a esa señorita que estaba preguntando algo. Sí, profe. No me quedó claro, digamos, cuál es la diferencia entre amortización de acciones y reducción de capital. Como que la diferencia sería que... Muy bien la pregunta, sí. En mi opinión, la amortización de acciones conlleva la reducción de capital, salvo en las hipótesis en las que podamos amortizar acciones en un porcentaje sustancial contra disminución de los resultados acumulados, resultados positivos acumulados.
Ese es el único caso en el que a mí se me ocurre que no están asociadas ambas cosas. De lo contrario, para mí están siempre asociadas. Gracias, profe. Como le digo, es un tema de interpretación. Miren, con gusto le subiría el artículo, pero está tan complejo, como está redactado, y sin seguir un rigor lógico, que en mi opinión lo único que no colaboraría en nada con lo que yo les aporte, y lejos de ello sería una cosa más para leer que encima se entiende poco. Se los digo que yo no lo entiendo muy bien. Y discutiendo, bueno, nada, no he logrado que me lo expliquen con claridad suficiente, ¿sí? Señores, estamos pasadísimos de horas, 6:10. Nunca me pasó tampoco. Nunca me pasó tener tan pocos alumnos y nunca me pasó pasarme 10 minutos sin que nadie me corra. Nos Gracias, vemos. profe.